Bien, estamos de regreso 4:21 y bueno, pues hoy es un programa muy especial porque tengo a dos personas que quiero mucho y que además pues me han acompañado en varias ocasiones en nuestro programa, Carla Basso. Muchas gracias, Dani. ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias. Y Carla Castillo. Hola, Dani, Hoy ¿cómo tenemos estás? dos Carlas. Las Carlas. Las Carlas juntas. Ahí pueden ver los videos que tengo por separado con ellas y hoy por primera vez juntas, ¿no? Y que es algo muy especial, porque este tema ya lo venimos cuajando desde el año pasado, pero las agendas de todos no nos había permitido coincidir y el día de hoy pues ya por fin coincidimos. Y fíjense que una de las cosas que lamentablemente pues son el motivo de esta entrevista pues es la situación de la violencia, ¿no? Que hay con las mujeres, que ya nos hemos platicado en otros programas, con otros especialistas, y hablamos en realidad que la violencia en nuestro país en realidad es para todos igual, ¿no? O sea, llega a los medios en la situación de las mujeres porque es importante, pero lo que llama la atención no es que solamente sea violencia a las mujeres, sino que en realidad cada vez nos hemos vuelto una sociedad más y más y más violenta, ¿no? No se habla tanto, por ejemplo, del bullying, y a veces son entre puros niños, ¿no? O sea, niños varones, niñas mujeres, entonces te nota ahí una situación un poquito muy compleja. Pero el día de hoy vamos a platicar un poco acerca de, en particular, los procesos, ¿no?, que tenemos que hacer, porque muchas veces lamentablemente estas situaciones por desconocimiento se van volviendo cada vez más violentas, ¿no? A veces nos da pena hablar cuando hay una situación de violencia, no tenemos la orientación jurídica suficiente para saber si esto que me están haciendo se necesita o puede proceder. A veces nos vamos hasta los extremos, ¿no?, que son situaciones un poquito pues complejas. Pero pues vamos a iniciar con Carla Castillo. ¿Tú cómo ves la situación de la violencia en nuestro país, en particular hacia pues, las mujeres, ¿no? Hola, Daniel. Pues bueno, antes que nada, gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de compartir aquí esta cabina con ustedes. Y bueno, en especial en este tema que me parece de mucha relevancia, porque yo creo que es algo que está en el día a día y que a veces es tan sutil que es muy difícil detectarlo. Entonces, bueno, tomé algunos datos, estuve buscando algunos datos y me gustaría pues comenzar el programa de hoy con algunas de esas de esos detalles. Y por ejemplo, encontré que por ejemplo el 30 millones de mujeres en el país, en México, han sufrido violencia por lo menos una vez en su vida. O sea, estamos hablando que del 66.1% de las mujeres del país. Entonces, bueno, eso es tan solo en México. También a nivel mundial, la ONU Mujeres se ocupa de este tipo de problemas, de este tipo de temáticas, y nos dice que tan solo en Estados Unidos el 27% de las estudiantes han sufrido algún tipo de acoso, ya sea por sus compañeros o por sus maestros o por alguien en la universidad, y solamente 1 de cada 5 lo reporta en la universidad. Entonces, bueno, es un problema global, no es algo propio que digamos, bueno, es que los mexicanos, como siempre sabemos, son muy machistas, o es que los mexicanos tienen una cultura de desprecio hacia la mujer. O sea, sí, pero también a nivel global. Sí, es algo que se vive incluso en la Unión Europea también. Sí. Bueno, los 28 países, todos han firmado acuerdos sobre protección a la mujer, pero todavía se ve mucho, sobre todo en el tema laboral, que no hay equidad de género. Y eso pues también es un tipo de violencia, la violencia laboral. Entonces, pues es un problema global que tenemos que tratar entre todos. De hecho, estábamos comentando con Carla que pues es un tema que hay que ir inculcando a las nuevas generaciones, porque si bien estamos regulados sobre el tema, incluso en México tenemos legislación internacional, tenemos legislación nacional, estatal, municipal, toda la legislación que se te ocurra la tenemos. El problema es que no tenemos la cultura. Claro, sí, algo que hablábamos muy importante, que lamentablemente algunas autoridades, no todas, pero pues sí algunas autoridades, pues hay corrupción y pues por un dinerito que le paga el hombre, o luego, ¿verdad?, quien ha cometido el delito, ¿verdad?, es alguien, pues hijo de alguien muy importante, como el caso de esta otra niña, Carla, que se llamaba, pero no me recuerdo el apellido, pero también de acá de Puebla, de que son hijos de alguien y desaparecen los documentos. Era algo que yo le comentaba aquí a Carlita, de que en mi caso a mí me pasó. Yo fui a poner mi denuncia y desapareció mágicamente. Gracias a Dios de que he trabajado en medios de comunicación, me reconocen los del MP y yo les doy copia del documento que había hecho y vuelve a aparecer mágicamente.
Pero, o sea, yo creo que, imagínate las personas que no tienen el acceso a conocer a los jefes del MP o pues una niña sencilla, pues que no tiene el acceso. ¿Qué pasa con ellas? Pues mueren. Claro. Por ir a denunciar, lamentablemente los hombres no quieren tener una denuncia y las matan. Claro, y aquí ya estamos hablando que en el mejor de los casos denunció, porque también es increíble la cantidad de casos que hay día a día que no denuncian, y es totalmente entendible porque, bueno, pues es un daño, una violencia psicológica que se va haciendo paulatinamente y crea terror en la mujer, de tal manera que al final cuando te pega pues ya lo ves normal y en muy pocos casos decides denunciar. Entonces, es por eso que comentaba con Carla que sí está el deber ser, están las leyes y todo lo que quieras que nos respalda, por así decirlo, nos apoya en contra de este tipo de temáticas, pero lo más importante es que nosotros le inculquemos a las personas a ser respetuosos, o sea, de las mujeres y de los seres humanos con los que convivimos, porque bueno, también hay muchas conductas, he visto muchas conductas machistas en las mismas mujeres. Sí. Entonces, eso también es un punto que debemos de atacar nosotros como seres pensantes, como seres humanos. Claro, no, y eso es bastante importante lo que comentabas, porque luego hasta las mamás dicen, ay, tú sí eres hombre, mijo, tú sí puedes tener 5 novias. No, la niña se queda en la casa haciendo el quehacer, que aprenda a hacerse mujercita. El hombre puede tener 5 mujeres o 10 mujeres. Él sí puede salir a la calle. Ahí iniciamos con el machismo con la mamá, siendo mujer. Exacto. Claro. Exacto. Y mira, es muy, como te decía, es muy difícil detectarlo porque esa violencia psicológica o económica, incluso que también lo comentamos, de a ver, ¿de cuánto te llegó tu cheque? A ver, ¿me vas a dar la mitad o me vas a dar todo el cheque? Esas conductas las viven, híjole, decenas y decenas de mujeres y no se dan cuenta que están ahí. O sea, porque la violencia psicológica que sufrieron a través de la comunicación o a través de los pequeños insultos o las humillaciones llega a tal grado que pues te afecta a nivel patrimonial y económico. Entonces, bueno, yo pienso que tanto que hemos luchado las mujeres del pasado por tener equidad de género para que ahorita nos enfrentemos con este tipo de violencia psicológica que te afecta a la patrimonial, pues no tiene mucho caso. No tiene caso. Pues bien, vamos a un corte, 4:29 y regresamos para seguir platicando sobre este tema. Bien, estamos de regreso, 4:31 y pues vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema. Carla, platícanos, ¿cuáles son las formas de violencia hacia la mujer? Porque hay muchas, o sea, unos piensan, pues hasta que el asesino, digo, tontamente, no, pues hasta que el asesino ya es violencia, ¿no? O hasta que le pego, ¿no? Pero existen muchas otras formas de violencia, ¿no? ¿Cuáles podríamos, Pues mira, pues iniciando yo creo que desde que te toman tu celular, o sea, con algo tan sencillo y te comienzan a revisar tus cosas, es algo tan personal tu celular, y yo creo que nadie tiene derecho de meterse en tus cosas privadas. Número uno, meterse a tus correos, es como que una alerta, ¿verdad? Las niñas tienen que estar muy atentas. Si el novio viene y les dice, oye, quiero ver tu celular, ¿quién te anda llamando? A ver, ¿quién te manda mensajes? Yo creo que es una alerta y a veces no ponemos atención. A mí me pasó en lo personal, ¿verdad? Pues yo estuve casada con mi ex esposo y él agarraba mi celular y me lo revisaba. Y yo decía, pues me lo revisa porque me quiere, ¿verdad? Y porque anda celoso de mí. O sea, lamentablemente traemos ese chip y no, ¿verdad? Así empezó todo inició así y de ahí comienza, ¿por qué te está viendo este tipo así? Y uno ni viéndolos está. Comienza con tonteras y así va creciendo la violencia. Yo creo que cada vez va incrementando, entonces creo que hay que tener muy en cuenta a las niñas, tener esos focos, ¿verdad? Estar muy atentas. Si están esos focos, la misma vida nos está diciendo de que no conviene esa persona cuando hay esos focos. Cuando vemos esas cosas de violencia, es que si te agarran del brazo duro, si estás en el antro, ¿por qué ves a ese tipo? Ahí es para decir bye. Mejor sola que mal acompañada. Entonces yo creo que es muy importante, con esos focos pequeños, así empieza la violencia. Y de ahí ya cuando te casas con ellos, las personas nunca van a cambiar. Algo que yo entendí, yo antes decía, no, él va a cambiar. Es mi esposo y va a cambiar. No, o sea, ni por muy casados que estuvimos, ni porque lo que quieras, nunca cambió. Entonces la gente nunca cambia. El único que cambia es uno y es para peor, ¿verdad? Porque pues psicológicamente te trauman mucho. O sea, en mi caso yo he trabajado en medios de comunicación, o sea, yo sentía que ya no podía ni hablar ni agarrar un micrófono. Tenía tanto miedo a la gente, tenía miedo a todo.
Entonces ya fue tanta la violencia en mi caso, pues yo vivía hasta tortura. Entonces pues me amarraban, me ponían hasta armas en la cabeza, o sea, y yo en la vida ya he visto eso. En mi casa yo nunca vi que mi papá le gritara a mi mamá o que le fuera a lastimar, a golpear, nunca vi eso. Yo creía en el matrimonio perfecto, lamentablemente. Pero pues eso no, o sea, cuando ya son personas así, claro que existen, porque existen personas buenas. Pero pues no todas las personas, ya cuando ves esas cosas, ya comienza con esos patrones, ¿verdad? Claro. Ya es mejor decir bye. Y si conoces a la familia y ves que en la familia pasan eso, y yo lo vi, ¿verdad? Pero lamentablemente dije, no, él va a cambiar, y nunca cambió. Ahora, Carla, ¿desde cuándo podemos ya proceder? O sea, por ejemplo, hay unos detalles, ¿no?, de alerta, Claro. cuando ves el celular, ya pero ¿en qué momento sí ya procede algo, no? Que a veces nosotros, digo, pensamos a veces, ay, pues hasta que me golpea, pero ¿desde cuándo ya alguien puede decir, oye, ¿sabes qué? Sí necesito asesorarme legalmente, ¿no? Porque no nada más es casados, ¿no? También es, o sea, puedes denunciar a alguien sin estar casado de alguna actitud violenta, ¿no? Platican. Claro, incluso puedes, si es tu compañero de trabajo, si es tu compañero de la escuela, también puede ejercer violencia sobre ti, también es totalmente procedente. Antes de contestar tu pregunta, Daniel, en los 2 minutos que te escuché hablar, Carla, mencionaste todos los tipos de violencia que existen en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y mira, es importante mencionarlo porque en su artículo 6 nos define exactamente cuáles son los tipos de violencia, que son la violencia física, la psicológica, la patrimonial, que es lo que tú comentabas, de que me quita el celular, es que me está quitando mis cosas, a lo mejor me las esconde y ya me afectó en mis bienes patrimoniales. Eso es un tipo de violencia. Después la violencia económica, que es lo que habíamos comentado del dinero, de que ya está él haciendo uso de tus ganancias o de tu salario. Y la única que faltó por mencionar sería el asesinato, ¿no? Sí. Ya era. No, como tipo de violencia es la violencia sexual, que también en algunos países, y esto es interesante, la violación conyugal no existe. Aquí en México sí está tipificado, sí existe. Entonces, si tu marido te obliga a hacer algo de tipo sexual, que tú no estás de acuerdo, que no lo permites, también es totalmente procedente y también lo puedes denunciar. Entonces, volviendo a la pregunta, Daniel, que decías, ok, ¿en qué momento ya puedo ir a levantar mi denuncia o ya puedo ir a una agencia del Ministerio Público? Mira, la ley también te define que hay distintos niveles de violencia. O sea, cuando la persona te está acosando, cuando la persona está haciendo acciones u omisiones de alguna por ejemplo, te está ignorando en repetidas ocasiones, pues bueno, si tú vas al Ministerio Público te van a decir, ajá, y luego te ignoró y ¿qué más pasó? Desgraciadamente, ¿no? Pero lo que sí es importante es que si tú sientes que fuiste agredida, aunque sea con ignorar, porque sabes que yo le hablo a mi esposo y me ignora todos los días, ya lleva así 3 semanas que no me habla, tú vas, ¿Es violencia? es violencia, exactamente. Vas y le levantas un acta, aunque sea para que quede constancia, porque si el día de mañana él se le ocurre ya no solamente ignorarte, sino golpearte y matarte, que no es nada lejos de la realidad, bueno, ya tenemos un antecedente con la ley. Digo, todo y puede ser una línea de medidas, investigación, ¿no? Decir, oye, su esposa alguna vez puso un acta de que ya había una conducta violenta, ¿no? Exactamente, y hay delitos como el homicidio, obviamente, que se persiguen de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que ya con que exista pues un informe de una persona que pues murió, que falleció, ya el Ministerio Público tiene que iniciar las investigaciones, aunque nadie lo haya, o sea, que aunque tú no lo hayas denunciado, exactamente. Pero hay otro tipo de delitos, como por ejemplo es el abuso, el acoso también, que si tú no levantas tu denuncia, bueno, no haces tu querella como se debe de hacer en el Ministerio Público y no la ratificas, porque también aquí estamos hablando de momentos procesales distintos. Si tú no lo haces, pues tampoco va a proceder. Entonces, es ahí donde pues también tú tienes que hablar, tú tienes que decir.
Y otro tema que va de la mano, que es de apoyo a esta normatividad, pues es el tema psicológico, porque también las agencias del Ministerio Público tienen la obligación de brindarte la asesoría psicológica, y de ahí van a definir ellos si la violencia fue en menor, grave o grave escala. Sí. Entonces, exactamente, ellos tienen la obligación de poner a una persona profesionalmente capacitada para que te diga, a ver, cómo pasaron las cosas, y que te ayude a narrarlo, porque, bueno, sabemos que a lo mejor en esta mesa los tres nos podemos expresar de la mejor manera, pero hay gente que le cuesta mucho trabajo expresarse, y también, y más, o bueno, sobre todo cuando acaban de sufrir un hecho pues bastante traumático, es muy difícil para ellos que puedan hablar, que tan solo lleguen a pronunciar cómo pasaron las cosas, incluso también por pena. Entonces, para este tipo de situaciones, los apoyos psicológicos deben estar ahí para ayudarte a darle forma a tu declaración y para ir delimitando qué tipo de violencia sufriste y si procede o no procede. Incluso ellos mismos porque no sé si recuerdas que antes era la Procuraduría General de la República, y ahorita ya es la Fiscalía General, y en el caso de Puebla, la Fiscalía General para el Estado de Puebla. Entonces, la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla les dice a sus funcionarios que tienen que regirse en todo momento bajo el principio de equidad de género. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si llega una mujer, tienen que hacer todo lo posible por procurar que no se esté violentando sus derechos como mujer, y sobre todo si es una víctima del delito, que en este caso pues sería de violencia o víctima de acoso sexual. Y también eso nos lleva a otro tema, que es lo que mencionábamos, no necesariamente tiene que ser tu pareja quien te violente, muchas veces es tu padre, muchas veces tu hermano, es tu amigo, tu compañero, y sabes, es difícil notar, o la línea es muy delgada entre si son pequeñas bromas o ya se vuelve un insulto. No, y ya nos acostumbramos, estamos en una sociedad machista, o sea, y yo creo que pues Latinoamérica en general, que es costumbre de que a la mujer pues es un objeto, la ofendan, la molesten, ya es normal, es lo más normal del mundo de venir y casi humillarlas. Claro. Entonces ahí lo que tú decías, ¿verdad? Esta línea es tan delgadita que no se sabe diferenciar. Exactamente. Y mira, este tipo de delitos de la violencia y va aunado a otros delitos, que es el hostigamiento. El hostigamiento y el acoso son similares. Lo único que diferencian el acoso del hostigamiento es que el hostigamiento siempre va a ser entre una relación jerárquica. O sea, yo soy tu jefe y pues te voy a hacer unos chistes ahí medio sexuales porque pues así es esto. Entonces, como hay una relación jerárquica, ahí ya se puede encuadrar como un hostigamiento sexual. Y hostigamiento laboral no necesariamente tenemos que hablar de cosas sexuales, no de cosas sexuales, o sea, es decir, que te empiezo a intimidar en tu trabajo porque, no sé, a lo mejor me caes mal y te hago burlas enfrente de todos, te exhibo, te escondo tu documentación, no sé, lo que se te ocurra que pueden ser actos de molestia. Eso es un hostigamiento que no necesariamente tiene que ser de tipo sexual, y también está en la ley. En nuestro Código Penal del Estado de Puebla, ahí también viene el hostigamiento. Y bueno, como ¿acoso? El acoso también. El acoso, te digo, aquí no tiene que ser necesariamente de un superior jerárquico. El acoso puede ser tu compañero de trabajo, puede ser el subordinado, a lo mejor incluso el que barre, también te puede hacer acoso, y ahí, bueno, son conductas que te llevan a que te incomodes, que te bajan la autoestima, porque yo me he dado cuenta, ahora sí que mi propia investigación de campo, que a lo mejor hay muchos hombres que piensan que hacerle un piropo a una mujer o que mirarla de una manera lasciva puede ser adulador para ella, y lamentablemente, se los tengo que confesar, no lo es. Bueno, hay mujeres que sí les gustan y les halagan que les
digan piropos. A mí en lo personal no. Ajá. Claro. Hay mujeres que hasta contentas, cualquier persona les silba en la calle y felices se mueven más. Digo yo, qué Sí. bárbaros. O sea, a mí me hace sentir mal. Ujú. Claro, claro. Pero hay mujeres que les gusta también, pero por lo mismo, de que tenemos una cultura machista. Ujú. Un Exactamente. contexto Entonces, complicado. pues soy mujer y pues sirvo para eso, ¿verdad? O sea, yo he escuchado, Ujú. incluso yo cuando vivía en el DF vivía con una niña en Colombia y me decía, ¿verdad? Es que las mujeres solo servimos para eso, o sea, para tener relaciones sexuales. Ujú. Para eso servimos y pues hay que sacarles dinero a los hombres. Y yo, ¿cómo? Porque le dije, oye, ¿no estudiaste? ¿Por qué no estudias algo? Y dije, no, bye. Tener esta de rooming aquí. No, o sea, dije, ¿qué mentalidad? Claro. Claro. Me decía, usted matándose estudiando, si de todos modos se la va a agarrar a alguien y la va a tener así. Ujú. Pero no hay que tener esa mentalidad, o sea, sí hay que prepararse, Ujú. hay que Claro. involucrarse en muchas cosas, también uno como mujer, no solo pensar que soy un objeto, pues, porque Ujú. por eso es que nos toman a todas como objeto, Claro. en general. Es un problema. Y ahorita, regresando al corte, sí me gustaría, para ir cerrando esta parte, ¿qué es lo que no debe ocurrir, por ejemplo, cuando llegas a un ministerio público? Ahorita ya nos diste una pista, ¿no? O sea, tiene la obligación de ayudarte a construir esa declaración, a tipificar y registrar, ¿no? No nada Claro. más como decir, no fue nada, vete, ¿no? O sea, a lo mejor por la flojera de la burocracia, pues te lo dicen así para no hacer su chamba, ¿no? Ahorita, bueno, ya nos diste un punto importante, pero ahora vamos a ver qué ocurre, ¿no? O sea, si yo llego, ¿qué es lo que no me tienen que pedir, ¿no? O sea, nos habías contado fuera del aire unas cosas. Sí, Sí, claro. pero digo, no significa que las cuentes, pero hay muchas cosas que de repente la gente Claro. por llegar traumada, por llegar a una situación, pues haces cosas que de plano no se tendría que hacer, que ahorita nos lo podrías compartir. Vamos a un corte 4:44 y regresamos. Listo. Bien, estamos de regreso, 4:47 y bueno, platicamos un poquito fuera del aire, pues de situaciones complejas, ¿no? Que a veces llegas al Ministerio Público y por desconocimiento, y habíamos platicado a lo mejor hasta por pereza, pues no levantan, ¿no? Pero también qué otras cosas no pueden suceder, o sea, para que la gente diga, oye, ¿sabes qué? Pues llegué y yo pensé que así, o yo pensé en qué cosas no tienen que suceder, Carla. No, lo que les comentaba, en mi caso, yo Ujú. fui a levantar una denuncia al Ministerio Público de Cholula en ese tiempo, uno Ujú. que ya destruyeron. Ujú. Llego con la cara ensangrentada Ujú. y llega el médico legista, ¿verdad? O el forense, no sé cómo le llaman, en Guatemala es forense. Ujú. Y me dice, pues quítese la ropa interior. Le digo, es que no vengo por violación, vengo porque me golpeó mi esposo, ¿verdad? Ujú. En ese tiempo. Ujú. Y el necio, no, quítese la ropa, quítese la ropa. Le dije, lo siento, no lo voy a hacer. Ujú. Me paso a que comenzaron ya a escribir todo lo que me haya pasado, los hechos y todo eso. Y me reconoce uno de los jefes del MP, ¿verdad? Y una de las personas de ahí que, por cierto, quiero muchísimo y les mando un fuerte abrazo. Ujú. Me reconoce y me dice, Carlita, tú eres la del noticiero. Y les digo yo, sí, yo llorando, ¿verdad? O sea, Ujú. pues estaba destrozada. O sea, y sola, ¿verdad? Ujú. Luego ya quiero llorar, pero... Ujú. o sea, y yo ya sabía, a mi ex esposo lo llamó la policía para decirle que se saliera a la casa porque ya iba la policía por él. Ujú. Entonces ahí está la corrupción, lo que te decía, ¿verdad? O sea, es lamentable que las autoridades, o sea, se presten para este tipo de cosas, porque yo ya casi me iba a morir, casi me matan, y pues por un dinerito que recibió, que habrá recibido unos 5,000 pesos, casi pierdo la vida. Ujú. O sea, no se vale eso, o sea, yo estoy totalmente en contra de eso. Gracias a Dios encontré a estas personas y pues me ayudaron, pero pues ahí han desaparecido los documentos. Ujú. Ellos pagaron, o sea, yo sé que pagaron. Entonces, yo creo que no hay pues un apoyo para las mujeres, y en mi caso soy extranjera. Ujú. Gracias a Dios, pues mi embajada me apoyó y pues estuvo al pendiente de mi caso, pero pues aquí en Puebla yo no vi ningún apoyo para las mujeres. Ujú. Y estando en noticieros, o sea, estando yo pues, en el siendo noticiero figura de pública, ¿no? Exacto. Ujú. Nunca recibí un apoyo de nadie acá, o sea, más bien la humillación de mis compañeros, o sea, hasta de la misma directora del noticiero, diciéndome que qué vergüenza, que yo toda golpeada llegara al noticiero. No era mi culpa, yo fui una víctima más. Y en ese momento hasta la gente me hacía sentir culpable de algo que yo no fui culpable, Ujú. sino de una persona que estaba mal. Sí, claro. Claro. Y es lo que yo no entendía. Hasta la fecha me pregunto por qué desaparecieron esos documentos. Ujú.
Ahora, eso está importante. ¿Cuál es el proceso, Carlos? O sea, yo llego a poner una denuncia, ¿cuál es? Y, por ejemplo, ¿cómo evitar eso? Que de repente pues, se pierde el expediente, Claro. ¿no? ¿Cuál es la garantía? Bueno, mira, como comentábamos, debes de tener un acompañamiento de los profesionales que están en el Ministerio Público o en la autoridad competente a la que tú decidas ir a presentar a levantar tu denuncia. Aquí el tema es que ellos tienen la obligación legal, de hecho está en su ley orgánica y en todo ordenamiento jurídico que tú revises, tienen que procurar la integridad física y moral de las personas. Es decir, que si aquí me comenta Carla que se presentó por un delito de violencia física y esta persona pues quiere hacer un peritaje de violación, pues bueno, aquí estamos en una clara incongruencia del funcionario. Entonces ahí, bueno, pues nos metemos en una cadena de que tú también puedes denunciar a ese funcionario pues incluso por acoso o por abuso. Y es muy triste lo que tú mencionas porque es cierto, no tengo argumentos para debatir ese tema de que se pierdan las cosas, de que con dinero pues avancen los procesos o no avancen los procesos. Y no tenemos, bueno, yo creo que es importante que lo digamos porque pues es la realidad de la que vivimos. Entonces, entre más lo queramos callar o no queramos tocar el tema, pues más estamos aceptando en perjuicio de otras mujeres, como fue el caso de Carla. Entonces, yo recomendaría siempre que pues se presenten la denuncia. Mira, ahora sí que siempre hay que esperar lo mejor. Y presentando tu denuncia es un elemento importantísimo para que las personas que son profesionales, pues lleven a cabo la investigación como se debe. Sí, porque hay fallas, pero sí háganla, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que son corruptos, pero luego es peor, ¿no? O sea, como dices, hay que llegar a hacer el antecedente. Digo, lamentablemente pues sucede esto, pero hay que llegar a hacer ese antecedente. No, pero se ha hecho justicia también, me imagino. Claro, en otros Entonces, casos hay que hacer la lucha siempre, de dar a conocer a este tipo de personas, ¿verdad? Porque son unos futuros asesinos o han sido asesinos también. Claro. No sabemos. Sí, el hecho de no comunicarlo, el hecho de no exponerlo como en este caso, bueno, pues estás prácticamente consintiendo el acto. Entonces, a mí sí me parece importante pues decirlo o comentarlo que existen este tipo de abusos y que también ese tipo de conductas son denunciables. Digo, si tú al final del día ya tienes detectado a la persona, también puedes hacer el conocimiento de la misma instancia quién es. Y lo importante también es que tú lo asientes, porque si tú nada más dices, ay, es que voy a dejar una denuncia anónima, entre comillas, pues eso no existe. Y mira, no sé si tengamos unos 2 minutitos para platicar en el tema de la violencia laboral. Hay algo que me llama mucho la atención que pasa en los centros de trabajo, sobre todo en la administración pública, que ahorita pues está muy de moda esto de la equidad de género y que las certificaciones de igualdad laboral y de no discriminación y todo esto. Entonces los entes o las entidades de gobierno están haciendo esfuerzos por certificarse. Y uno de esos esfuerzos es que crean comités de equidad de género dentro del centro de trabajo para que, bueno, defiendan tus derechos en caso de que una trabajadora se sienta violentada. Hasta ahí todo suena muy bonito y todo está perfecto, pero la realidad es que, bueno, ¿qué pasa cuando ese comité está integrado por la misma persona que te violentó? No, pues es... Entonces, es una cadena que yo creo que como mexicanos, o igual hasta como latinoamericanos, no hemos entendido, que no podemos poner de nuestro juzgador a quién es nuestro agresor. Entonces, pues bueno, en un lugar de trabajo en el que estuve, me tocó ver ese comité, cómo se integraba. La verdad me dio mucho gusto porque al final del día son esfuerzos que se consolidan como parte de iniciativas que vienen desde arriba, desde la administración federal y que dicen, a ver, vamos a hacer esfuerzos porque disminuya o haya quien atienda este tipo de conductas. Sin embargo, bueno, pues ya cuando lo vemos en la realidad de que si tu agresor es la misma persona que está ahí atendiendo las quejas, pues ¿cómo va a proceder? Se empoderan, ¿no? Hasta claro, se empoderan exactamente. para hacerlo, ¿no? Sale peor, sale peor. Entonces, bueno, pues eso sí, es algo que me causa
mucho conflicto. No, sí, es que hay mucho tipo de violencia hacia las mujeres. Claro. Bueno, en general hacia el ser humano ya no hay respeto hacia todos los Sí, por seres eso humanos, hacia los animalitos, o sea, yo creo que si cambiamos el mundo respetando desde las plantitas, los animalitos, respetando todo nuestro entorno, va a cambiar todo. Ya vamos a vivir en un mundo en paz, sin guerra, sin tanta cosa fea. Si cambiamos esa mentalidad y esa educación ante todo, de no a la violencia. Claro, y ahora entonces ya haces el proceso y qué comprobante te llevas o qué pongo para evitar o tratar de evitar que desaparezca. Te dan una constancia de hechos. Tienen que dártela siempre. Exactamente. Tu constancia de hechos, pues ahí está redactado o está plasmado todo lo que tú narraste en colaboración pues con las personas que te están apoyando, en caso de que ya lo dijimos, ¿no? Que no podías expresarte y bueno, te ayuda un psicólogo a redactarla. Ok, ahí tú la estás firmando, tú estás dando constancia pues estás dando fe de esa, bueno, no fe, ¿cómo se podría decir? Estás validando. Ahora es importante también, ahora con este nuevo modelo o este sistema de justicia penal, acusatoria que tenemos en México, incluso tú ya puedes hacer tu denuncia vía electrónica. Aquí en Puebla tenemos ese sistema. Pero nunca sirve el sistema, ni para pagar las placas, lamentablemente. Y lo importante también es que si tú haces tu denuncia por este medio y funciona, lo único que tiene tu obligación es ir a ratificarla, porque si tú no ratificas en un término de 3 días, pues esa denuncia es como si no existiera. Y tiene su sentido el por qué, porque realmente no sabemos cuántas personas pueden estar haciendo un uso indebido de esta plataforma. Entonces lo importante pues es ratificarlo y que tu denuncia pues proceda. Oye, entonces, ¿sí? Tiene que haber un abogado, o sea, cuando ya firmo, o sea, el psicólogo va y me dice, ¿qué onda? Al momento de firmar tiene que haber un abogado. Sí, mira, tú lo puedes solicitar, esto es a petición de parte, pero normalmente pues el Ministerio Público cuenta con sus abogados de oficio, quienes son los que te van a apoyar o a dar una asesoría. Si tú tienes a una persona que te apoya externo, totalmente... Sí, no importa, sí, pero no puedes firmar sin que haya un abogado ese tema, para que digan, no, y a lo mejor te lo voy a invalidar o algo así. Ahorita que nos faltan 2 minutos, es importante como o sea, sí ¿no? puedes firmarlo sin que esté la presencia de un abogado, pero se recomienda que esté tu asesor jurídico para que sepas lo que estás haciendo. Sin embargo, bueno, pues el hecho de que no tengas un abogado no debe ser una limitante para que tú presentes una denuncia en contra de alguien. Sobre todo, bueno, en caso de flagrancia, que es lo que nos comentaba Carla, ¿no? Que si está toda golpeada, bueno, pues es lógico que lo último que quiere ver es un abogado. Y algo que me pasó antes que se me olvide, incluso en mi documento decía de que las lesiones que tenía eran que duraban menos de 15 días. Sí, claro. Mentiras, o sea, yo me tuve que hacer láser porque tenía cicatrices, tenía abierta la cara. Claro. Entonces, pues porque ya sabía que estaba medio vendida ahí la cosa. Ya, yo voy. Sí. Pues bueno, pues ahora es que se nos acabó el tiempo, es un tema muy amplio, 45 minutos dedicamos y se nos fue rapidísimo, y la invitación abierta o que para denuncien en las redes, esto, ¿no? creo que también es bien importante, ¿verdad? Eso creo que ha funcionado más, ya la gente, muchos hemos dejado de creer en las autoridades. Yo en lo personal, yo ya no creo en las autoridades de acá de Puebla, yo ya les tengo hasta miedo, pero creo que en las redes es muy importante ir denunciando esas cosas. Sí, el chiste es hacerlo público, ¿no? Que es como la en las redes, claro. Y ahí nos vamos apoyando, esto se vuelve una cadenita y muchos hombres han caído así, ¿verdad? Claro. Desde violencia más, ¿no? A los animalitos que han matado a algún animalito y se ha hecho viral. Entonces creo que, aunque sea en las redes, traten de hacerlo. Sí, háganlo público, no se lo callen. Sí. Carla, te agradezco muchísimo el Gracias, valor de venirnos a platicar y compartir algo que seguramente a las mujeres que nos escucharon pues les va a ayudar, y a ti, Carla, pues por la asesoría y el tiempo, como siempre. Por preparar también el tema, ¿no? Trajiste mucha información. Pues Milton, en los controles técnicos, muchísimas gracias. La invitación nuevamente para ustedes para retomar el tema y hacer todavía la siguiente parte. Mi nombre es Daniel Fajardo y como siempre me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Gracias. Gracias.